Avísenme si ya pueden ver. Sí, se ve, profesor. ¿Sí? Ya, comenzamos entonces. Comenzamos. Recordarles que la próxima semana ustedes tienen libre esta semana de descanso que se les dio por el tema de septiembre, que espero que lo usen para descansar, para distraerse, para salir en el caso de que puedan salir y olvidarse un poco del colegio porque como es semana de descanso la idea es que el colegio pase a segundo plano. Pero recuerden también que a la vuelta de esta semana del 18, el día 25, que es el día viernes de vuelta de esta semana de vacaciones, tenemos la prueba de 2 años de vacaciones. Así que espero que hayan leído el libro para que no tengan que estar leyéndolo en vacaciones o a última hora antes de la prueba, ¿ya? El libro está en la plataforma del Classroom y lo pueden leer en el formato que ustedes quieran, ya sea físico, ya sea a través del celular, como a ustedes les parezca bien. Mientras lo lean, todo está correcto. Entonces, 25 de septiembre. Y después nos saltamos el 20 de noviembre la prueba del estudio Escarlata, que también espero que lean con tiempo porque hay un montón de plazo para leerlo y no estar leyendo la última hora. En razón del tema de las vacaciones, se suponía que el viernes nosotros teníamos control de comprensión lectora, pero como el viernes ustedes ya no tienen clases porque se supone que salen de vacaciones mañana en la tardecita, vamos a correr la evaluación del día viernes al miércoles 23 de septiembre. O sea, cuando nosotros volvamos de vacaciones de septiembre, esa semana el lenguaje tienen control el miércoles, el jueves tenemos clase normal y el viernes tenemos prueba del libro, para que lo tengan claro. Entonces, se van a descansar toda la semana y cuando vuelvan, miércoles tenemos el control de comprensión lectora, jueves clase normal, viernes prueba del libro. ¿Estamos claros con eso, con el tema del cambio de la fecha? Sí. ¿Por qué cambié la fecha? Porque no hay clase. Porque el viernes no hay clases, ya, para que no se estén conectando ni preguntando qué pasa con los links ni nada por el estilo. El viernes no hay clases, ya. Avancemos entonces. Título y objetivo. Hoy día lo que vamos a ver es esta idea de cómo el teatro, cómo los textos dramáticos se llevan a escena y cuáles son los elementos claves para hacer que una escena, o sea, que la puesta en escena sea correcta en razón de diferentes tipos de textos teatral que hemos estado viendo. El objetivo entonces es que analicen algunos textos dramáticos, que es lo que vamos a hacer al inicio y al final, para que ustedes enriquezcan su comprensión, pero también para que analicen algunos elementos de la puesta en escena. Y ahí tenemos en la imagen efectivamente lo que uno entiende como puesta en escena, como esta imagen que uno puede ver en el teatro con algunos elementos, etcétera. Así que título y objetivo y empezamos. Vayan avisándome cuando estén listos. Avísenme cuando estén listos. Esto, profesor, terminé de copiar. Gracias, Martín. Pero, profesor, yo le quería aclarar una cosa para el Dígame. día de mañana. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con las clases de historia y de inglés? Eso se Porque- los voy a confirmar ahora en un ratito más. Ah, gracias, profesor.
Yo ya terminé. Ya, para ir avisándome. ¿Avanzamos entonces? Me falta poco, profe. Ya, avísenme. Termino. Listo. Ya, profe. ¿Alguien no ha terminado todavía? Ya, continuemos entonces. Para comenzar, vamos a leer este pequeño fragmento que es un apartado muy pequeñito de una obra obviamente más larga. Tienen que leerla, tomarle mucha atención como a los detalles, a las cosas que ocurren, a las cosas que se comentan dentro de este fragmento y con esta información responder las 9 preguntas que aparecen al costado derecho. Entonces ponen como título actividad inicial y solamente ponen el número y la respuesta a cada una de las preguntas. No tienen que anotar las preguntas ni mucho menos el texto. ¿Estamos claros? Sí, Sí. profesor. Ya, entonces voy a darles 20 minutos para que puedan responder esto, ¿ya? Yo creo que 20 minutos como 2 minutos y algo por pregunta. Comience. Si tienen dudas, pregúntenme. En las preguntas escribí mal el nombre de Doña Liberata. Escribí Doña Libertad, Liberá, porque donde me lo corrige el autocorrector, entonces pues borraba una letra y queda mal, pero ya saben que se refiere a ella por si acaso. Profesor, Dígame. perdón si ando un poco más distraído, es que me fui al piso de arriba, porque ahora vivo en el segundo piso de mi casa y se Ya. escucha todo abajo. Entonces me cuesta mucho concentrarme. Haga lo que pueda nomás. ¿No tienes audífonos, Matías, de esos como que se meten como en la oreja o grandes que te tapen al menos el sonido? Se los presté a mi mamá. Ya. Déjenme aceptar a alguien que está solicitando entrar.
Avísenme si tienen alguna duda. Profe, no entiendo la uno. O no sé cómo responderlo. Acuérdate que el conflicto es como el problema que enfrenta a dos personajes. Ya, entonces en este caso nosotros tenemos solo dos personajes, ¿cierto? Que es Lalo y Doña Liberata. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el conflicto que está ocurriendo dentro del texto que leíste? ¿Qué es lo que los enfrenta? Porque por algo Doña Liberata va a buscar al niño, lo reta, por una razón. ¿Cuál es esa razón? La voy a buscar. Profe, ¿es lo del... ¿Tiene que ver con el papá o es lo de los niños con el cobre? Yo creo que tiene que ver con lo de los niños, porque el hecho de que Doña Liberata salga a buscarlo es como que el niño parece que se escapó y empezó a jugar en una parte donde no debía, y el niño le empezó a echar la culpa a otros, entonces creo que por ahí va el conflicto. Vale. Profe, no entiendo la voz. Ya mira, en la segunda, espérame. En la tercera intervención, donde dice Doña Liberata, dice Jesús, así ocurren las desgracias. Usted no sale más de la puerta, ¿me ha oído? Entonces, cuando los papás o las mamás normalmente dicen así ocurren las desgracias, es porque el niño está haciendo algo que lo pone en riesgo. La pregunta es, ¿qué es ese algo? ¿Qué es lo que está haciendo el Lalo? ¿O qué es lo que hizo Lalo que la mamá dice que se está poniendo en riesgo? Vale. Ya pasaron los 10 primeros minutos.
Profe, Dígame. que no entendí la 3. Ya, esto es como lo que tú crees. La pregunta es porque en el medio como del texto hay una situación donde la doña Liberata como que se asusta o se preocupa porque el niño habló con su padre en la calle, ¿ya? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees tú que a doña Liberata le preocupa que el niño se relacione con su papá? Pero esto es como que lo tengo que Lo que tú inventar. crees, ¿O cómo? no lo que dice el texto. Ah, ya. Ah, eso era, pero sí. Profe, no entiendo la 5. Yo tampoco. Ah, espera, denme un segundo, denme un segundo. Ah, ya. Al final del texto, cuando Lalo habla, en la penúltima intervención, él dice así como, ¿y esto para quién es? Le dice, para mí, ay, qué lindo, y botines nuevos, dice él. Me los pongo, o le dicen, póngamelos, abuelita, para probármelos nomás y después me los saco. Entonces uno puede sacar de ahí que la abuelita era como que le regaló zapatos nuevos una vez que entraron de vuelta a la casa y una vez que lo regañó y lo retó, etcétera. La pregunta es, según lo que ustedes opinan o lo que ustedes piensan, ¿por qué creen que doña Liberata le regala zapatos al niño después de haberlo retado por lo que hizo y por haberse hablado con su papá? Profe, Dígame. o sea que yo ahí me confundí porque el niño dice que su papá le va a dar un regalo más tarde. Yo pensaba que esos zapatos y todas esas cosas eran del papá, era como el regalo que le había dejado el papá. No, 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 o sea, en realidad no se sabe, pues, pero esa es como la pregunta, porque claro, le dan unos zapatos y uno entiende que eso se los dio doña Liberata, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se los pasó? Y no le dijo si eran del papá o eran de ella. En el fondo ella quería hacer creer que a lo mejor se los dio a ella, pero la pregunta es, ¿por qué? No, no sé. Me confundí. Ah, pero después. Si, por ejemplo, yo quiero que, mira, supongamos que yo soy tu papá, por dar un ejemplo, ¿ya? Y tú tienes problemas yo tengo problemas con tu mamá. Entonces, lo que suelen hacer los adultos de mala manera es comprar a los niños con regalos. Así como, oye, no, yo no quiero que pesque a tu mamá, mira, aquí tení un Play 4, toma, juega con él. Para que tú me quieras más a mí, no pesque a tu papá. Ya sí. Eso mismo es lo que hace doña Liberata, le entrega el regalo independiente si el regalo es del papá o no, ella se lo entrega como que fuera de ella, para que el niño se olvide del papá. Ya, gracias. Quedan 5 minutos.
2 minutos. Denme un segundo. ¿Necesitan más tiempo? Les puedo dar 3 minutos más. Ya. 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 Empezaron a correr los 3 minutos. Terminé. Ya. Profe, Dígame. en la 9 tengo que poner un tipo de música o puedo poner que no le pondría un tipo de música. Tienes que ponerle algo que te sirva para ambientar. Puede ser música, no sé, música clásica, puede ser música que simule sonidos del mar, no sé. Algo tiene que tener porque es como parte de lo que vamos a ver hoy día. Terminé. Ya. Terminé. Un minuto y revisamos. Ya, comencemos a revisar entonces. Pregunta número 1 dice: ¿cuál es el conflicto que enfrentan los personajes de este texto? Los escucho. Yo no sé si le pongo buena. Puse lo que creí que era. Dale nomás, Isol, si lo vamos a revisar juntos, así que no se preocupe si se equivoca. Dale nomás. El conflicto de los personajes es que Lalo dice que de lo que lo están acusando, él no fue y la abuelita no le cree. Ya, va Entonces, por ahí, ese va es por el ahí. conflicto. Ujú. Yo. ¿Más respuestas? Pues que Lalo se escapó de su casa a jugar a un lado al que no debía y hacer cosas que podían ser peligrosas para él. Ya, bien, bien. Por ahí también va el conflicto. Isabel,
Está bien lo que pusiste tú, pero es más claro lo que dice el Vicente porque claramente explica con detalle. Lo que hace el niño es como que se escapó de su casa a jugar con alguien, ¿ya? Y se va a jugar a un lugar que era peligroso, ¿ya? Que era, parece que eran como las vías del tren, ¿ya? Más, ¿hay alguien que haya puesto otro conflicto, el del papá, por ejemplo? Sí, ¿no? Yo no, porque el conflicto como que es que el niño se haya escapado y que se haya escapado como que conlleva al desarrollo de la historia que es Ya. lo del papá. Eso es lo que quería hacerles ver. En el fondo, claro, uno puede pensar que el concepto este o la idea del papá, de que ve al papá y de que habla con él, pudiera ser el conflicto, pero esa situación o ese acontecimiento nace de otra cosa que es más importante para la historia, que es el hecho de que él se haya escapado. Si el niño no se hubiera escapado, no hubiera generado este problema con la mamá, o con la abuela en este caso, no hubiera visto a su papá. Entonces es necesario que ocurra primero el hecho de que se escape y se ponga a jugar en las vías del tren para que vea a su padre. Entonces, como el concepto este o la idea del padre depende del otro, el otro es más importante, ¿ya? 2. ¿Por qué doña Liberata dice así, no ocurre, así ocurren las desgracias? Explica según lo expuesto en el texto. ¿Qué significa esa frase, Yo. Vicente? Que Lalo hizo algo que no... que Lalo... espera. Lo que hizo Lalo es ir a jugar a un lado al que no debía y hacer cosas peligrosas para él. Como lo Ya, mismo que bien. puse en la primera, más o menos. Sí, es parecida a la respuesta. ¿Alguien que tenga algo diferente o que quiera complementar? ¿No? Ya, entonces en el fondo el hecho cuando dice así ocurren las desgracias es cuando las mamás o la abuelita o los padres en general, también los papás lo dicen, es que cuando los niños se ponen en riesgo, cuando los niños hacen cosas arriesgadas, en el fondo ellos dicen, usan esta frase, así ocurren las desgracias. En el caso del texto es que el niño haya ido a jugar en las vías del tren, ¿ya? 3. ¿Por qué crees que doña Liberata teme que el niño se relacione con su padre? Ya que era como lo que ustedes creían. Ya, yo. Vicente. Porque puede que su padre lo haya abandonado y lo haya dejado solo con su abuelita. Bien, yo también pienso lo mismo. Creo que en el fondo ella no quiere que se junte con su papá porque a lo mejor el papá lo abandonó y quizás el papá es como una mala influencia para el niño y ella no quiere que se relacione con él porque si ya los abandonó, ¿por qué va a aparecer ahora? Bien. Yo 4. puse Dime, ¿qué pusiste? que como el niño ya vive con ella, no quisiera que se lo quitaran. También es como lo que es casi parecido a lo que decía el Vicente, claro. También está el temor de que el niño como que se vuelva a encantar con el papá y se quiere ir a vivir con él. Sí, también es una buena respuesta. 4. ¿Cuál es la manera que usa el padre para atraer la atención del niño? ¿Qué es lo que hace el papá para que el niño se le acerque, para que le hable? Vicente. Dándole cosas como regalos y prometiéndole más regalos y más cosas. Perfecto. Entonces lo que hace el papá para que el niño se acerque a él es regalándole cosas, prometiéndole cosas y prometiéndole más regalos en el futuro. Seguimos. ¿Por qué doña Liberata, sí, le da zapatos nuevos al niño luego de regañarlo? Yo Isabel. puse porque es su consentido y siempre lo va a tratar bien aunque lo haya retado. Ya, bien, porque es su consentido y lo va a tratar bien siempre, aunque lo rete, ¿ya? ¿Quién más puso algo distinto? En la 4. Estamos en la 5. Yo. Que puse que para que Lalo se olvidara de su padre. Claro, que para que Lalo también se olvidara de su padre. Entonces, como con el regalo nuevo, al tiro se olvidó el papá porque, claro, tiene zapatos nuevos y esto es lo importante ahora. ¿Alguien que quiera agregar algo en la 5? Yo puse para que no se vaya con el papá. Que también te está relacionado con lo que decía el Vicente. Yo puse ¿Sí? para que no estuviera triste el Lalo. Ya, para que no estuviera triste, sí, igual podría ser porque lo habían retado, entonces como en el fondo como para bajarle un poco el perfil al reto que le habían dado. 6. ¿Cómo imaginas el vestuario de estos personajes? Yo. Vicente. Que me imagino a Doña Liberata como con un vestido grande y de colores oscuros. Y a ¿Ya? Lalo como de... Más como niño, más como polera con choro. Ya. Pregunta Vicente. Sí. ¿La ropa que tú te imaginaste es como de la época nuestra o de otra época distinta, como de la antigüedad, de otro país? No, yo me lo imaginé así más que nada porque es como un texto dramático ¿Ya? y más o menos como antigüedad. Ya como antiguo, no de nuestra Sí. época, ¿cierto? Sí. Y uno puede extraer eso en el fondo de la forma en que hablan también. Ahí uno de repente puede sacar algunas pistas que te ayudan a
darle como una imagen a los personajes, como un tipo de ropa, etcétera, ¿ya? Sí, pero y aparte porque es como más texto dramático y siempre se visten así más o menos los personajes. Claro, que normalmente están ambientados como en otras épocas. Yo Seguimos. puse, Dígame. yo puse que el papá estaba vestido como un minero, porque le dio ¿cómo se llama? Como El el mineral, níquel, el níquel. que es un metal, ¿cierto? Entonces yo me imaginé como a la abuelita vestida de cuica, pero siendo cuica flight, Ya, Wicca Flight, como, como vestida así como elegante, elegante, pero pero en un barrio. claro, elegante para el lugar donde ella vive. Lo importante sí, efectivamente, de la idea del vestuario es que el vestuario tenía que ser diferente a nuestra época porque las cosas que hablan y las cosas que realizan como acciones están puestas como en otra época, no es como que estuviera ocurriendo en el 2020 o un año cercano al nuestro, ¿ya? ¿Cómo debería ser la escenografía de esta escena? ¿Qué debería representar? Una Yo, casa. ¿Una casa? es como el ¿Ocurre patio de dentro una de una casa. casa? El patio, ¿Ya en como el en el patio de patio. una casa? Yo, Dentro de Yo la puse en casa. la calle. Ya, entonces puede ser o en el patio de una casa, en algún momento dentro de la casa, porque hay un momento donde entran a la casa efectivamente, puede ser en la calle, etcétera. Pero ¿cómo sería este lugar? ¿Qué características yo, tendría? no, eso no lo puse, pero yo puse que primero estarían en una calle y Ujú. después afuera de una casa y después entrando a la casa. Ya, Más perfecto. o menos. Ya. Pero ya, yo sé que eso todo respondieron, pero es una pregunta aparte. ¿Qué características debería tener el lugar? ¿Es un lugar, no Yo, sé, urbano? Escucho. así como, como que hay varias casas así cerca, ¿Ya? y como que el patio tiene una reja y están dentro del patio, y en la reja está ahí, tienen pastitos en el patio, y ahí ¿Ya? como en el fondo se ve el almacén que decía el niño que está como en la esquina. Ah, perfecto. Ya, bien. ¿Conocen acá en Maipú hay un barrio que está cerca de unas líneas del tren? ¿Lo han visto alguna vez? Se llama Ferrocarril, creo, el barrio. Sí, ¿Sí? Profesor, Dígame, Martín. yo vivo en una de esas poblaciones así, ¿Tú donde vives por está ahí cerca? la vía férrea, o sea, donde están los trenes. ¿Ya has visto las casas que están cerca de las vías del tren? ¿Las has visto? Más que nada, sí, sí las vi. Ya. Sí, sí, también hay Entonces, casas yo me imagino como el ambiente o en Melipilla. sí, pues, la escenografía como estas casas que se arman a la orilla del tren. Entonces los niños cuando salen a jugar están como que salen al patio y juegan en el patio en la orilla de las líneas del tren, así como que me lo imaginaba. Seguimos. ¿Cómo se iluminaría el escenario en cuanto a colores, formas de iluminar para presentar la escena? ¿Y por qué la iluminarían así? ¿Con mucha luz, con poca luz, con un color Yo, amarillo, con un color verde? Dale, Vicente. em, la 8 sí. Cuando están al principio, así como harta iluminación, como un ¿Ya? día soleado amarillo más o menos, Perfecto. y que de poco a poco se vaya nublando porque van castigando como el halo. Así ¿Ya? como que se vaya nublando. Claro, que Y también que puse, el cambio de luz represente como este reto o como que se le nubló el día, se le puso un día malo a Lalo, ¿bien? sí. Y después cuando estén dentro de la casa, Ujú. como iluminación de casa nomás, como un, Claro, como no las sé. ampolletas, Sí, y como también un foco. puse que al principio esté soleado como para que se viera que Lalo salió a jugar porque había un día Ujú. soleado así. Eso. Perfecto, perfecto. Eso es lo que quería que hicieran. yo, Dale, dime. yo como puse que la escena fue en el patio y después en la casa, ¿Ya? puse iluminación como arte iluminación, pero con Ujú. luces blancas y amarillas, como para que se viera más real y como que el Como la luz espectador, del día. sí, como para que el espectador se metiera en la obra. ¿Ya? Profe, está bien. Se le fue el internet al profe.
¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Sí. Sí, Sí, ahora sí. Ahora sí que fue extremo la caída. Denme un segundo para abrir el PowerPoint de nuevo, porque se me apagó el computador completo. ¿En qué pregunta íbamos? La de la iluminación, ¿cierto? No, sí. Sí. No, pues eso ya la habíamos pasado, ¿no? Se No. fue de nuevo. Ah, no, ahí está. Profe, estoy diga abriendo algo. el Power, así que Ah, denme ya. un segundito. Y avísenme si pueden volver a ver el Power. Sí, ahí se ve. Profesor, si se ve Sí, la sí, se ve. pantalla. Ya, entonces íbamos en esta pregunta, si no me equivoco, que era la de la iluminación, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, entonces vamos a con la nueva para terminar. Si tuvieran que ponerle música o audio o sonido ambiental a esta obra, ¿cómo sería ese audio? ¿Cómo sería ese sonido? ¿O esa música? Yo, Profesor. Vicente. yo puse que al principio sería música como relajada pasando a grave ¿Ya? y después sería grave y después más relajada. O sea, con la música lo que tú harías es como generar tensión en algunos momentos como clave. Por ejemplo, cuando retan al niño, Sí. cuando se junta con su papá, etc. Martín, dime. Es que, por ejemplo, que como que sería acuático acerca del idioma, cómo hablan así, todo eso. ¿Ya? Como para mi imaginación, yo pienso que, o yo me imagino que pondría música tipo rap urbano, reggaetón, porque es ¿Ya? lo que más se escucha en las poblaciones. Ah, ya entiendo. Como para ambientarlo como en una época más actual. Sí, ¿Ya? Sí, eso mismo. sí, también serviría. Y lo otro es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran que ponerle sonidos de ambiente, ¿qué sonidos pondrían? No música, sino que sonidos que representen cosas del lugar donde están. ¿Cómo? Sonidos ambientales, por ejemplo, no sé, si hay una línea del tren, yo en algún momento, cuando lo Ah, están retando al niño, le pondría el sonido del tren pasando por afuera, por ejemplo. Yo puse música ambiental para simular sonidos de la calle. Ya, por ejemplo, para ambientar como que haya ruido de gente, que hay más público, más personas como caminando por la calle, el sonido, no sé, de autos, de gente gritando, etcétera, como para generar una atmósfera o un ambiente del lugar donde ocurre la historia, ¿cierto? Vamos entonces con la materia del día de hoy, que es lo que vamos a hacer para ir terminando. Vamos a pasar la materia nomás y la actividad la vamos a dejar pendiente. Entonces, dice, elementos de la puesta en escena. Cuando nosotros nos ponemos a ver una obra de teatro, efectivamente ocurre algo muy distinto a cuando nosotros leemos un texto dramático. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un texto dramático requiere mucho de la imaginación para determinar ciertas cosas que necesita la obra para ser entendida. Por ejemplo, si yo leo, nosotros cuando leímos Edipo Rey, si nosotros teníamos que leer Edipo Rey, había muchos personajes que nosotros teníamos que imaginarlos, teníamos que imaginar cómo se vestían, teníamos que imaginar el lugar donde ocurría la historia, y muchas veces hay cosas que se escapan a nuestra imaginación, hay cosas que no conocemos, por ejemplo, o que nunca hemos visto, que es imposible que podamos imaginar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a la obra, cuando la podemos ver en el teatro, esta idea de imaginar queda en segundo plano porque la obra nos entrega todo. Nos entrega cómo se visten, nos entregan cómo son físicamente, nos explica cómo es el lugar donde ocurre la historia, etcétera, ¿ya? Entonces, el texto dramático solamente nos entrega más bien como los diálogos y algunos elementos como puntuales, y la obra en sí, la representación en el escenario, nos entrega un montón de elementos más que enriquecen la obra, ¿ya? Entonces, en esta puesta en escena, ningún elemento está puesto al azar, ¿ya? O sea, no es
azaroso o no es así como porque se le ocurrió nomás que hay distintos tipos de colores de luces, o no es al azar que hayan puesto tal música en tal parte, o no es al azar que el personaje principal use tal ropa. Todo está calculado, ¿ya? Y está calculado para que estos elementos, además de lo que ocurre, además de los acontecimientos, también estos elementos que acompañan transmitan cosas al espectador, ¿ya? O generen emociones, o generen recuerdos, o te lleven o te trasladen a una época, etcétera, ¿ya? Entonces, todos los elementos de una puesta en escena son decisiones únicas del director. Es él quien decide cómo va a ser la escenografía, cómo se van a vestir los personajes, qué luces va a usar, qué música, etcétera, ¿ya? Y estos elementos son lo que le dan la identidad única a la obra de teatro. Hablábamos en un momento que existe un texto dramático y existe un montón de obras alrededor de él que son distintas entre sí. ¿Qué es lo que la van a hacer distinta? Las decisiones que el director tome respecto a la escenografía, a la ropa, a la música, a los personajes, a los actores, etcétera. Eso es lo que hace distinta a las puestas en escena del texto dramático como tal. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya. Empiecen a anotar, avísenme cuando estén listos. Avísenme cuando vayan terminando. Ya terminé, profe. Ya. Ya terminé. Terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo, Yo, Avísenme.
¿Seguimos? Pero un poquito, un poquito. Y ahora sí. Ya, continuamos entonces. Sí, Sí, continuemos entonces. ¿Cuáles son los elementos entonces que van a permitir al director generar su propia interpretación de un texto dramático y que lo va a poder llevar a un teatro para que la gente pueda verlo? Los primeros son el vestuario y el segundo, o el primero y segundo, la escenografía. El vestuario entrega características únicas a los personajes. Cada personaje va a tener su manera diferente de vestirse. Y en razón de la importancia que tenga el personaje dentro de la obra, probablemente tenga más de un vestuario a lo largo de la misma, ¿ya? Estos vestuarios son importantes por dos cosas. Uno, porque dan cuenta de la época en que se desarrolla la historia. O sea, hay personajes que están vestidos de determinada manera y uno dice, ah, esta vestimenta es de, no sé, de la época de los griegos. Ah, esta vestimenta es de la época de, no sé, de Chile de los 50. Ah, esta persona se viste así porque es contemporáneo mío, porque se viste como me he visto yo en el 2020, ¿ya? Y además nos va a presentar su nivel cultural y la condición social que representa. Entonces, a través de la vestimenta no solo sabemos en qué año ocurre la historia, sino que también sabemos si el personaje es, no sé, es un profesional, es un trabajador de, no sé, de la madera, es un pescador, es un poeta, es un, no sé, un caballero, es un ladrón, un mercenario, etcétera. Y también vamos a saber su nivel social, si es una persona pobre, si es una persona rica, si pertenece a las altas esferas sociales o a las más bajas, etcétera. Entonces, el vestuario no solamente es importante porque representa como el estilo del personaje, sino que también nos va a hablar de la época, del nivel cultural o de la condición social que representa el personaje. Respecto a la escenografía, es una interpretación que el director hace del lugar donde debería ocurrir la historia, ¿ya? Entonces es él el que decide cómo armar este lugar. La obra nos puede decir, esta historia ocurre en una casa, pero cuando a ti te dicen casa como director, tú puedes pensar un montón de tipos de casa. Entonces la decisión del director va a ir en razón del estilo que él quiera ponerle a su obra, ¿ya? Incluye la decoración, la forma en que se ordenan las cosas dentro del escenario, y esta decoración y forma de ordenar las cosas nos van a permitir representar lugares específicos, ya sea el interior de una casa, puede ser una pieza, un hospital, puede ser un bosque, puede ser el desierto, etcétera. Entonces, en razón de cómo yo ordene las cosas y los elementos que ponga en el escenario, voy a poder recrear ciertos espacios reales para que los actores actúen dentro de ellos. ¿Sí? Pueden anotar, avísenme cuando estén listos. Se entiende lo de la ropa, ¿cierto? Que es re importante que entiendan como que no solamente la ropa es ropa, sino que también representa cosas. Sí, que sí, la ropa sirve Sí. para diferenciar la época, la importancia del personaje, Ujú, el nivel cultural y el nivel social. exacto.
Ya terminé. ¿Ya? Listo, profesor, termine de copiar. ¿Ya? Estos dos que le estoy presentando ahora también, según mi parecer, son los más importantes. La escenografía y el vestuario son claves para determinar ciertas cosas dentro de la historia. Los otros dos que vamos a ver son como complementarios. También son importantes, pero estos dos son lo más importante de todo. ¿Continuamos? Espérame, es que estoy escribiendo la escenografía. Ya, avísenme. Avísenme. Ya terminé de copiar, profe. ¿Ya? Vicente. Me falta un poquito. Listo, profe. ¿Ya? ¿Seguimos entonces? No, espérame un poco, me falta un poco. Ya terminé. Fran, creo que tú me habías dicho que te faltaba un poco. Ya terminé. Ya, seguimos entonces. Los siguientes dos elementos son la iluminación y el sonido, que como les decía anteriormente son importantes, pero no tanto como el vestuario y la escenografía. La iluminación se utiliza para crear atmósferas especiales y también para ambientar las escenas dependiendo como del momento en particular. Como me decían ustedes anteriormente, si la situación que se está presentando en el escenario es como en pleno día, probablemente las luces van a guiarse para los colores más blancos o amarillos que simulen la luz del sol. Si efectivamente es de noche, probablemente las escenas se van a poner o se van a tornar más oscuras con colores azules, por ejemplo, ¿ya? Además de utilizar esto para ambientar, la luz se utiliza para dirigir la atención del espectador. Por ejemplo, en el escenario hay veces que ocurre que la luz se enfoca directamente en un puro personaje a pesar de que haya varios en el escenario. ¿Qué es lo que hace esto el director? Es decirnos, en esta parte es importante este personaje y va a hablar sin que el resto sepa lo que está diciendo, sin que el resto de los personajes. Entonces, con este enfocarlo directamente con una pura luz y dejar el fondo en negro, lo que nos están enseñando a nosotros, lo que nos están diciendo, es que el personaje que se está alumbrando va a vivir un momento de intimidad. Y esa intimidad le permite a él pensar en voz alta, entregar su opinión sin que el resto lo conozca, etc. Entonces, la iluminación nos va a dar ambientación, nos va a ayudar o va a aportar al ambiente de la escena, pero también nos va a entregar esta posibilidad de darle atención particular a un personaje como único, ¿ya? Por otra parte, el sonido y la música sirve para ambientar la obra, para entregar información al espectador, porque en algunas obras el que está encargado de la música es el coro. El coro canta y nos va a entregar información a través del canto de cosas que van a ocurrir, opiniones respecto a lo que está pasando, etc. Y además,
la música y los sonidos van a acompañar las acciones de ciertos personajes para recrear situaciones como lluvia, por ejemplo, el sonido de la noche, no sé, la profundidad de una cueva, etcétera. Entonces el sonido también nos permite generar ambiente junto con la iluminación y la escenografía. Empiecen a notar. Terminé de copiar, profe. ¿Ya? Avísenme cuando terminen de copiar para habilitarles la entrega de lo que hicimos hoy día en el Classroom. ¿Va a ser solo la actividad inicial? La actividad inicial y los apuntes que tomaron ahora. Ah, ya. Listo, profesor, terminé de copiar. ¿Ya? Listo, profe. ¿Ya? ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. Yo. Vayan avisándome.
¿Quién no ha terminado aún? Yo ya terminé. Me falta poquito, me falta poquito. Ya terminé. ¿Ya? ¿Puedo habilitar entonces la tarea en el Classroom para la entrega? ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Ya, voy Sí, a habilitarlo entonces. Denme un segundo para dejarles habilitado esto. Les recuerdo a la Elisa, al Benjamín Rivas y a la María Fernanda Calderón que hoy día en la tarde les voy a habilitar la evaluación de la prueba de unidad 2 para que la realicen, de lo que me den del primer semestre. ¿Sí? ¿Me escucharon? Ya, profe, ya, profe. Semestre. Y acá deberían... no, voy a poner mejor esto. Profe, hay que entregar la actividad inicial. Sí, tienen que entregarme todo lo que hicieron hoy día. Título y objetivo, Ah, ya. actividad inicial y apuntes clase. Eso tienen que entregarme. Sin calificar. Fecha límite hoy día mismo. Hoy ya estamos a miércoles 9. Y la hora les voy a dar hasta las 12 para que me lo entreguen. Para que no tengan problema con las fotos y todo eso. 12. Ya, muchachos, acabo de asignarle entonces la tarea en el Classroom para que me empiecen a mandar lo que hicieron hoy día. La actividad de cierre la vamos a dejar pendiente para la próxima clase porque tenían que ver un video que era bastante largo, entonces prefiero que lo hagamos con tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces con lo que tienen que mandarme? Sí, A profesor. las personas que nombré, no se les olvide completar la evaluación para que no vuelvan a deberme cosas, por favor. ¿A quién el nombró? A la Isabel, a la Elisa, perdón, a la María Fernanda Calderón y al Benjamín Rivas.